Eh, bueno, la palabra obesidad, como dice aquí, viene de este concepto de gordo, corpulento y que tiene que ver con el comer. El concepto de enfermedad de la obesidad como una enfermedad es algo relativamente nuevo, pero que es lo que hoy día yo quiero que ustedes comprendan, que la obesidad, más allá de ser una contextura o un problema de mal hábito, es una enfermedad, y es una enfermedad bastante compleja que tiene múltiples factores que la provocan, y por eso también el tratamiento es complejo y difícil. Ahora, dentro de esta enfermedad, lo más importante y la característica que la define es tener un exceso de grasa corporal. Por lo tanto, no siempre está dada por los kilos, como vamos a ver más adelante, hay kilos que no siempre son de grasa. Doctora, ¿Sí? por casualidad, ¿tiene las diapos como en grande? Es que se ven en chiquitito. No sé si las podrá agrandar. En grande, pensé que ustedes la estaban viendo en grande. A ver. No, se ven pequeñas. Oh, qué mal. Espérate, déjame devolverme para acá. Ah, ya sé qué es lo que puede ser. Tal vez. Espérate un poquitito, déjame probar aquí una cosa. Porque ustedes deberían estar viendo mi pantalla tal como la veo yo cuando estoy compartiendo pantalla. Ahí la siguen viendo, chica. Ahí sí. No, se ve bien. Ah, bien. Gracias. Ok. Es que... Ya. Ahí sí. Están viendo en grande, ¿verdad? Perfecto. Ya. Entonces, como les decía, hay que considerar a la obesidad como una enfermedad, y es una enfermedad compleja que, como todos sabemos, ha venido aumentando en todas partes del mundo, y estas cifras, que ya son media antiguas y que hablan aproximadamente de un 13% de obesidad, hoy día ya llegan en muchos países alrededor del 20-25%. Por lo tanto, es un problema que sigue siendo creciente y que no ha logrado ser detenido, que no tiene que ver con el desarrollo económico ni cultural, sino al revés. Parece que entre más desarrollo y más cultura, más aumenta la obesidad. Ustedes deben haber visto un montón de veces este y muchos otros gráficos que muestran esta famosa pandemia metabólica, que significa el aumento de obesos en el mundo y todos los problemas que esto acarrea. Ahora, aquí en Chile, la última encuesta nacional de salud, que ya está un poco anticuada, está reflejando datos de casi 5 años atrás, teníamos alrededor de un 30% de obesos y un 40% de malnutrición de la índole del sobrepeso. La obesidad mórbida estaba todavía relativamente baja, probablemente esperamos que la próxima encuesta nos va a mostrar alrededor de un 5% y quizás más de obesidad mórbida, lo que es un gran problema que ha venido también en aumento. Ahora, lo más triste y grave es que Chile sigue ocupando uno de los primeros lugares en obesidad infantil, que trae un montón de consecuencias, y sabemos que por un obeso infantil la probabilidad más alta es que esa persona va a seguir siendo obeso durante todo el resto de su vida. Los índices de obesidad infantiles son variables, pero ya sobrepasan alrededor del 25%, o sea, es un poquitito menos nomás que en la edad adulta, y estos índices ya tienen un par de años, por lo tanto, lo más probable es que lo que nos espera es seguirlo aumentando. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se produce tanta obesidad? Sin duda que la obesidad es la consecuencia de estilos de vida, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay muchas cosas. Esta diapositiva, que si ustedes se fijan también ya tiene estos estudios más de 20 años,
mostraban cómo el aumento de consumo de grasa, de hidratos de carbono refinado, que en el tiempo han ido bajando de precio, lo que ha hecho que este tipo de comidas se ponen cada vez más asequibles para la población general y son más rápidas y más fáciles de comer, lo cual ha ido ganando terreno por sobre lo que era la alimentación tradicional y el viejo plato de cazuela, o de charquicán, o de muchas comidas que aquí en Chile felizmente todavía se conservan un poco, pero cada vez menos. Es una pena que no les puedo preguntar ahora porque se nos armaría un enredo si todos me contestan al mismo tiempo, pero me habría encantado saber, y a lo mejor después en un Kahoot lo podemos ver, ¿cuántos de ustedes durante los últimos 7 días han comido algún plato de comida tradicional chileno y cuántos no? Esto, que como les decía, ya tiene varios años, uno se imaginaría que se podría ir mejorando, teniendo ya el conocimiento de todo lo que significa este estilo de comida, y sin embargo, las encuestas nos van mostrando que esto no mejora. La última encuesta nacional de salud nos decía que solo un 15% de la población chilena cumple la indicación de comer las 5 porciones entre frutas y verduras por día. Y sí, yo creo que vamos a hacer esta encuesta entre nosotros, después la vamos a hacer, voy a buscar la manera, para saber entre ustedes y que bien sinceramente me digan quiénes durante la mayoría de los días de la semana consumen las 5 porciones de frutas y verduras. Aquí tenemos varias otras cifras de lo que son las conductas alimentarias chilenas que me gustaría que después las lean, porque de hecho capaz que se las pregunten en una prueba, pero habría que destacar en esto que de acuerdo a las encuestas, casi 2/3 de la población chilena no come fruta todos los días y alrededor de un 40% no consume verduras todos los días. Esto yo lo encuentro terrible porque comer verduras ya sea como ensalada, ya sea de cualquiera de sus formas, crudas o cocidas, constituye el pilar básico, o debería constituir el pilar básico de la alimentación. Es como tomar agua. A mí me cuesta creer que uno pudiera vivir sin consumir verduras una semana completa. Y sin embargo, las encuestas nos dicen, y lamentablemente los resultados así también parecieran mostrar, que hay más de 1/3 de la población, un 40%, que es capaz de pasar una semana entera sin haber comido verdura. Y sin embargo, eso lo contraponemos, por ejemplo, con esta otra encuesta sobre el consumo de bebidas azucaradas a lo menos una vez a la semana, y la encuesta nos decía que casi el 80% de la población chilena ha consumido bebidas azucaradas a lo menos una vez a la semana. O sea, tenemos que el 80% ha sido capaz de tomar bebida y sin embargo no ha sido capaz de comerse una fruta fresca. Y la mitad de estos no han sido capaces de consumir una verdura en toda la semana. Estos índices de consumo, obviamente, no tienen ningún otro futuro que no sea mantener la obesidad en este país. Ahora, si cotejamos eso con estos otros parámetros que tienen que ver con la actividad física y que no sé exactamente, no se está viendo lo que yo pensaba, pero no importa. Aquí me faltaba un título que no se veía, que decía actividad física y obesidad. Este es un cuadro que muestra la correlación entre el número de pasos y el IMC. Es un estudio muy sencillo, muy simple, pero que dice algo que todos por lógica ya sabemos, que a mayor IMC la gente es más sedentaria y camina menos. Caminar, que es probablemente una de las actividades más básicas que podríamos tener en nuestra vida diaria. Y aquí tenemos otro gráfico que nos va mostrando cómo también nos falta un título que no sé si, por qué no se me vio. Pero bueno, aquí teníamos el título que decía actividad física según edad, y vemos cómo lamentablemente los niños pequeños
claro, caminan, corren y se mueven todo el día, pero en la medida que se van desarrollando y ya a los 15 años vamos teniendo caídas espantosas de lo que son las actividades diarias, actividades físicas diarias. Y de ahí para la edad adulta, ni hablar, ustedes saben que el sedentarismo está presente entre el 80 y 90% de la población. También podríamos hacer una encuesta entre nosotros. Ahora sí, como para entendernos un poco más, me gustaría hacer una pequeña diferencia en lo que es el concepto de actividad física y ejercicio físico. Porque actividad física viene siendo cualquier movimiento corporal que tenga gasto energético. Estos son las actividades de la vida diaria, moverse la dueña de casa, para cocinar, para jardinear un poco, ustedes para levantarse y sentarse frente al computador. Pero otra cosa es el ejercicio físico, que es una actividad física que ya tiene una cierta planificación y estructura, que conlleva algún tipo de repeticiones y que está diseñada para mejorar la condición física. Otra cosa también es el deporte, que es otra categoría que obviamente implica muchas veces competencia o diversión y que también tiene una estructura. Y forma física son atributos que se le van entregando a la actividad física. Ahora, cuando hablamos de ejercicio propiamente tal, necesitamos hacer algún tipo de cálculo en cuanto a intensidad y tiempo, y esto probablemente es lo que deberíamos aprender un poco más a futuro para que el ejercicio tenga algún impacto sobre el territorio cardiovascular y sobre el peso. La verdad es que, como vamos a ver un poco más adelante, si bien la actividad física y el ejercicio ambos son muy importantes en nuestros pacientes, no es una herramienta que fácilmente sirva para bajar de peso propiamente tal. Ahora, las cualidades físicas del ejercicio tienen relación con la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Y de acuerdo a cómo se combinen estas cualidades, es el tipo de sustrato que se va a estar utilizando. Si pensamos nuevamente en el concepto de la obesidad, lo que todos quisiéramos es un ejercicio capaz de consumir grasas, y es el único ejercicio que finalmente nos reportaría una disminución del peso. Y eso es lo que lamentablemente no es tan simple de lograr. ¿Y por qué no es simple? Porque para conseguir el consumo de grasas se necesita alcanzar ciertos niveles de intensidad y de tiempo. Entonces, dependiendo si el ejercicio es aeróbico o anaeróbico, cuánto se va a requerir de cada cosa. El ejercicio aeróbico que todos conocemos, el andar en bicicleta, caminar, nadar, bailar, requiere, menos mal que estoy tosiendo a distancia, pero créanme que es más alergia que resfrío, espero. El ejercicio aeróbico requiere en general una duración en el tiempo bastante más alta que el ejercicio anaeróbico para lograr este gasto energético más grande. Por lo tanto, desde el punto de vista del gasto energético, el ejercicio anaeróbico, vale decir la fuerza, las pesas, los ejercicios de alta intensidad, son más eficientes. Ahora, si ustedes se pueden imaginar un obeso, y entre mayor obesidad es más difícil exponerlo a algún tipo de ejercicio anaeróbico, el riesgo también pasa a ser mayor, riesgo tanto de lesiones como riesgo cardiovascular. Por lo tanto, lograr integrar ambas formas de ejercicio es como la gran meta, que no siempre es fácil de lograr. Bueno, entonces aquí otro gráfico para resumir un poco cómo en un ejercicio de moderada intensidad, como podría ser una caminata, las grasas empiezan a consumirse pasados los 30 minutos y en realidad en forma significativa pasados los 45 minutos.
lo que quiere decir que cuando una persona camina 25 minutos, no ha bajado probablemente nada en términos de kilos, porque no ha logrado llegar a un consumo de grasas. Solamente se podría conseguir, como les digo, eso con menor tiempo, subiendo mucho la intensidad. En fin, si es que podemos, y al final, en caso de que tengan dudas, podemos conversar un poco más de tipos de ejercicio. Continuando un poco con los factores etiológicos, este estilo de vida sedentaria y con alto consumo de grasa y azúcar es lo fundamental. Sin embargo, ¿por qué en el fondo se perpetúa eso? ¿Por qué personas muchas veces cultas, inteligentes, con conocimiento de todo esto, no logran hacer el cambio que se necesita para mejorarse de este estado de obesidad? Bueno, los factores son, como les decía antes, múltiples. Hay sin duda ciertos patrones genéticos que van haciendo que la persona tiene más facilidad o más dificultad para hacerse obeso y por ende para recuperar el peso normal. Aquí hay estos gráficos que ilustran en forma bastante simple cómo la posibilidad de tener un hijo obeso cuando el padre y la madre tienen peso normal en general no supera el 10%. Cuando uno de los dos progenitores es obeso, ya la posibilidad del hijo obeso sube al 40%. Y cuando padre y madre tienen obesidad, la posibilidad de que el hijo sea obeso es del 80%. Estos índices tan altos tienen que ver entonces con factores genéticos y ambientales, obviamente. Pero tal vez una de las cosas más interesantes es la epigenética, o sea, cómo desde factores ambientales, hablemos de comida, ya sea para bien o para mal, podemos inducir estas modificaciones de los genes, que es lo que llamamos la epigenética, con cambios en las histonas, con metilaciones del DNA, que finalmente van a traducirse en la transcripción de un material genético que ya viene modificado. Estos fenómenos epigenéticos se ha visto y se sabe hoy día que son tan relevantes que pueden provocar que la alimentación que tienen los padres antes de concebir, incluso 3 meses antes de la concepción, ya puede tener relación con lo que va a ser el peso de sus hijos en la edad infantil. Hay algunos estudios bien bonitos que han mostrado en estudios norteamericanos cómo los índices de obesidad, sin que los padres sean o no sean obesos, van a marcar al peso del niño a su futuro. Y esto es lo que le está ocurriendo a ese niño. Se están produciendo cambios en los genes, que son cambios modificados por el ambiente y por el tipo de alimentación, no genes que traía originalmente esa persona. Les voy a dar probablemente a leer un paper muy bonito que habla más en profundidad de todo lo que son estos cambios epigenéticos. Otro aspecto interesante desde el punto de vista de cómo se va manteniendo la obesidad es el tipo de microbiota. Todos sabemos que dentro de nuestro intestino hay una carga bacteriana enorme. Ustedes saben, probablemente lo han escuchado, que en el ser humano hay más DNA bacteriano que humano propiamente tal. Y ese volumen de bacterias en gran medida se aloja dentro de nuestro intestino. Y el intestino es el órgano fundamental que determina cuánto del alimento y qué tipo de nutrientes son los que finalmente entran a nuestro organismo y cuáles no. Por lo tanto, es lógico pensar que el tipo de bacterias que
circulan ahí dentro de nuestro intestino tiene una relación y juega un rol bastante interesante en la permanencia o no de la obesidad en un individuo. Bueno, también hay bastantes avances y también tengo un paper de eso que les voy a mandar, donde se ha ido conociendo un poco más qué características van haciendo y cuáles son los mecanismos mediante el cual esta microbiota puede favorecer o no la absorción de una mayor carga de nutrientes y por ende finalmente calorías. Y qué influencia va teniendo esto dentro del metabolismo en general. Entonces, sabemos ya que la microbiota va a tener relación con la fermentación de los polisacáridos que sean poco digeribles o más digeribles y ayudar en la conversión de eso a monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta, o sea, ir modificando las moléculas para que finalmente sean más absorbibles, y eso va a tener una influencia directa sobre la lipogénesis a nivel hepático, o sea, la cantidad de carga de grasa que va a llegar a nuestro hígado y cuánto se va a lograr almacenar dentro del hígado va a estar influenciado por el tipo de bacteria. También las bacterias tienen relación con la actividad de la lipoproteína lipasa y la oxidación de los ácidos grasos vía la supresión del FIAP. También en la actividad de la AMP quinasa. Todas estas enzimas relacionadas con el almacenamiento de las grasas a nivel hepático, muscular y en el tejido adiposo. O sea, nuestra microbiota en gran medida es capaz de regular los índices de grasa que va a tener el cuerpo y por ende el nivel de obesidad del intestino, del individuo. Y la microbiota está fuertemente influenciada por el tipo de alimentación que vamos a recibir. Vamos a hablar un poco más de alimentación hacia el final. Bueno, todo eso para que lleguemos al punto de que esta cantidad de grasa idealmente tenemos que medirla en el organismo, y el peso, si bien sigue siendo nuestro instrumento más importante para evaluar el índice de obesidad en un individuo, nos puede engañar, y todos sabemos que no siempre el peso es sinónimo de grasa. Este personaje de aquí, que se luce muy contento, obviamente tiene un peso que está dado por una tremenda masa muscular, y probablemente si le calculáramos el IMC nos caería con un IMC que podría ser muy similar a este otro sujeto. Sin embargo, la distribución de su peso a simple vista es muy distinta. Él tiene una distribución principalmente abdominal, él no tiene prácticamente nada de grasa abdominal. En todos estos pliegues podemos ver que este sujeto tiene un alto porcentaje de grasa y probablemente poca musculatura. Tenemos unas piernas con una escasa musculatura en las extremidades. No vamos a poder, o sea, podemos comparar a simple vista un nivel de musculatura aquí versus aquí. Bueno, en casos como esto, es muy fácil y simple porque está todo a la vista. Obviamente hay otras situaciones y circunstancias de constituciones donde no es tan fácil. Dentro de la composición corporal, lo normal de porcentaje de masa grasa idealmente debiera ser muy bajito, una masa muscular un poco más del 50%, tenemos el resto en masa ósea y masa residual. Vamos a poder influir de distintas maneras en el peso, pero principalmente los cambios de peso que no están dados por exceso de grasa van a estar dados por retención de líquido, y obviamente una persona con un edema generalizado en anasarca, insuficiencia renal, avanzada, insuficiencia cardíaca, congestiva, van a tener un porcentaje muy alto de agua, y
personajes como el anterior, físico-culturistas, deportistas profesionales, en general tienen un muy alto porcentaje de masa muscular. Sin embargo, sacando estas dos situaciones particulares, en la gran mayoría de los sujetos que vemos y en la población habitual, el peso sí está dado por el exceso de grasa, y por eso, a pesar de que existen métodos para conocer esta composición corporal en forma más precisa, el IMC y la relación de la cintura y la cadera siguen siendo los instrumentos utilizados en forma generalizada y que guardan una correlación suficientemente positiva como para permitirnos tomar medidas y clasificar a las personas. En caso dudoso, en caso de investigación, en caso de deportistas de excelencia, obviamente se utilizan algunas otras herramientas, como puede ser la estimación de grasa por ultrasonido, la cintigrafía, la tomografía axial computarizada, que es una muy buena forma, especialmente para conocer lo que es la grasa visceral, los estudios que tratan de identificar la correlación entre los síndromes metabólicos, los índices de cintura con la grasa interna, se basan muchas veces en estas tomografías computarizadas. Cuando una mujer se hace una densitometría ósea para ver la osteoporosis, hoy día ya la mayoría de los equipos viene informado también un diagnóstico nutricional a través de la cintigrafía, que también es una muy buena manera de identificar porcentaje de grasa. Pero obviamente cualquiera de estas otras herramientas tiene un costo y una aplicación a nivel poblacional que no es costo-beneficio, y por lo tanto nosotros nos vamos a concentrar y vamos a clasificar de acuerdo al IMC. Y el IMC es algo que ustedes tienen que sabérselo, probablemente es una pregunta segura de prueba, porque hoy día no pueden no saber que la obesidad se define con niveles sobre 30, que la obesidad mórbida o obesidad severa se considera en niveles sobre 40, que el peso normal es menos de 25 y bajo 18,5 ya se consideraría un bajo peso. También es importante recordar que los mayores de 65 años se ha propuesto clasificarlos de acuerdo a niveles que son como menos estrictos, y el peso normal de un adulto mayor es más de 23 y hasta los 27,9, considerándose el sobrepeso desde el 28 al 31,9 y la obesidad en ellos sobre 32. Entonces, recuerden estos valores. Doctora. ¿Sí? En los casos de personas que se ven a simple vista delgadas y que en IMC sale normal o relación cintura-cadera sale normal, ¿de qué forma se podría evaluar, por ejemplo, el porcentaje de grasa que tuvieran? Porque de repente se ven saludables, pero en realidad por los estilos de vida que tienen o el mismo sedentarismo tienen un alto porcentaje de grasa en su composición, pero su distribución es distinta. Sí. Bueno, esto que te mostraba acá son distintas herramientas para evaluar los porcentajes de grasa. También los pliegues y la medición de algunos panículos adiposos que pueden hacer las nutricionistas con unos calipers especiales para medir pliegues pueden ayudar. Y ahora se usa mucho en los gimnasios y en distintas partes estas estimaciones de grasa, que la mayoría son por bioimpedanciometría, que son como un sistema de pesa que también trae incorporado algunas formas de evaluación de porcentaje de grasa, pero no tienen un registro que sea muy preciso. La verdad es que esas bioimpedanciometrías que se hacen en los gimnasios y en algunas consultas particulares no están validadas ni
ni tienen una sensibilidad ni una especificidad que sea muy bien mostrada. Por lo tanto, si uno quisiera hacerlo en forma más rigurosa, tendría que ser con una tomografía o con un cintigrama. Ahora, todo va sumando, o sea, si yo, además de utilizar el índice de masa corporal, le puedo incorporar alguna medición de pliegue, las mediciones de circunferencia, también no solo la de cintura, hay algunas circunferencias como la circunferencia del cuello, que también ha tenido varios estudios que han demostrado cosas interesantes, correlaciones interesantes, y si además se utiliza algún sistema de pesa con bioimpedanciometría, podemos acercarnos, sabiendo que no va a tener un valor así 100% preciso, pero va aumentando la posibilidad de hacer un mejor diagnóstico de la grasa visceral, que es lo importante. Ahora, si tú me dijeras que tú quieres realmente saber, yo diría una tomografía, un escáner, es lo que más te va a precisar grasa visceral. Ya, gracias. Ahora, el IMC, el modesto IMC, ha mostrado tener bastante buena correlación con la morbimortalidad, y este cuadrito es para recordarles que de todas maneras la correlación tiene una forma un poquito en U, y eso significa que no cada vez más bajo es mejor. Una vez que la persona ya empieza a estar en estado de bajo peso, las mortalidades y las morbilidades empiezan a aumentar. Por lo tanto, el ideal de IMC se encuentra desde el punto de vista del pronóstico de mortalidad entre el 22 y el 26. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones o las consecuencias de la obesidad? De la calidad de vida solo me voy a referir a estos scores que ya son más que sabidos, que la calidad de vida de un paciente obeso medida por muchos parámetros distintos, es bastante mala. La imagen que uno tiene del gordito feliz y contento más parece ser una imagen que una realidad. Los obesos no lo pasan bien, y aquí hay scores comparados con población con cáncer, que también lo pasa muy mal, y sin embargo algunas encuestas parecen mostrar que los obesos lo pasan peor en calidad de vida. Y ustedes pueden haber escuchado probablemente cómo muchas encuestas han demostrado que los cargos gerenciales de las empresas, los directores de múltiples lugares, servicios de salud, en política, etcétera, etcétera, no están siendo ocupados por personas obesas que de alguna manera, consciente o inconscientemente, son fuertemente discriminados, incluso para cargos, para conseguir trabajo, etcétera. Un obeso versus un no obeso siempre lleva desventaja. Ahora, eso tiene múltiples razones. Hay discriminaciones que tienen que ver con elementos estéticos, pero a nosotros lo que principalmente nos convoca son las complicaciones biomédicas de nuestros pacientes obesos. Los pacientes obesos no todos tienen complicaciones. Existen también algunos obesos, y especialmente obesos leves y moderados, que pueden andar por la vida sin mayores complicaciones. No existe incluso el concepto del obeso metabólicamente sano. Probablemente todos hemos conocido algún paciente por ahí con IMC de 32 y sin embargo van a un chequeo y aparece todo en muy buenas condiciones. Sin embargo, 2/3 sí tienen complicaciones, y de las complicaciones nos vamos a concentrar principalmente en las cardiometabólicas y en el cáncer. De las complicaciones más comunes de la obesidad, la diabetes, de la cual vamos a hablar principalmente en la próxima clase,
el síndrome de apnea obstructiva del sueño, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, los cánceres, el hígado graso no alcohólico, el ovario poliquístico, las complicaciones osteoarticulares, principalmente artrosis y osteoporosis, por nombrarle algunas de las principales complicaciones derivadas de la obesidad. Vamos a conversar entonces algunas de estas ahora. Empecemos por comentar sobre el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que seguramente lo van a ver ustedes en sus clases de broncopulmonar más en detalle, pero desde el punto de vista de obesidad tenemos que tener muy presente que es una comorbilidad muy común, dentro de los cuales hay factores que pueden agravar la situación, y especialmente lo que es alcohol y droga, más los depresores respiratorios, en general todos los inductores del sueño, y la calidad y higiene del sueño que tiene relación con la posición, los horarios, etcétera, de dormir. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene? Básicamente, en el proceso de apneas del sueño, vamos a tener periodos cortos y repetidos de hipoxemia y reoxigenación, hipercapnia y cambios de la presión que nos van a ir provocando una activación del sistema simpático en forma intermitente que va a traer la correspondiente vasoconstricción, aumento de catecolamina, taquicardia. Todo eso va a ir de alguna manera estimulando o aumentando el desarrollo de disfunción endotelial que por los otros factores de riesgo muy probablemente estos pacientes tienen. Todo esto va aumentando también el estrés oxidativo, los procesos de inflamación, los cambios de coagulación y una serie de regulaciones hormonales que finalmente terminan aumentando el riesgo cardiovascular por aumento en la hipertensión, aumento en la insuficiencia cardíaca, en las arritmias y en la isquemia y complicaciones cerebrovasculares y infartos agudos al miocardio. Entonces, el síndrome de la apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo bastante importante que aumenta la mortalidad y la morbilidad de nuestros pacientes, deteriora aún más a los aspectos psicológicos su calidad de vida, porque van a andar con somnolencia durante el día y van a perjudicar todos los problemas que ya habíamos mencionado que puede tener este paciente obeso. Por eso es importante que en todo obeso se interrogue sobre síntomas, dentro de los cuales durante el sueño propiamente tal, el síntoma más habitual es el ronquido, y el familiar que observa estos periodos de apnea con episodios donde puede parecer realmente una asfixia, normales, sudoraciones, despertares frecuentes en la noche. Esto estimula también mayor nicturia, pesadillas, sueño agitado, dificultad para volverse a quedar dormido, también aumenta los síntomas de reflujo. Y todo esto que obviamente provoca una mala reparación del sueño y un mal descanso durante el día, se va a expresar con somnolencia, con la sensación de haber tenido un sueño poco reparador, con cansancio crónica, cefalea, irritabilidad, apatía, grados de depresión, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria y disminución de la libido. Entonces, todos estos son síntomas que debieran ser parte del interrogatorio de cualquiera de nuestros pacientes obesos. Seguimos por otro lado de complicaciones. La obesidad y el cáncer. Está más que conocido que los pacientes con malnutrición por exceso tienen mayor riesgo de contraer variados tipos de cánceres, y no solo de tener, sino que además la mortalidad de esos cánceres que las personas tienen es mayor en las personas con obesidad. Hay distintos tumores que tienen como mayor asociación con la obesidad, y las razones también son variadas. Vamos a conversar solo de algunas cosas de estas, pero para que recuerden un poco, los
cánceres que mayor relación tienen con la obesidad, aquí en rojo, la mama, el páncreas, el útero y el mieloma. Estadísticamente ocupan como el primer lugar del ranking. En segundo lugar, tiroides, colon y recto. Por atrás sigue estómago, hígado, meningioma y adenosidad de esófago. Ovario, riñón y vesícula. Entonces, todos estos son tipos de cánceres que tienen una fuerte asociación con obesidad, unos más, unos menos, pero son... ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Me preguntaban algo? Quería preguntarle, para usted, ¿cuál es el cáncer que es más prevalente en las personas obesas? De estos, el que resalte más. Mira, a pesar de que este es un estudio que no es chileno, lo que yo veo así en mi práctica clínica, a mí me llama mucho la atención el colon, recto y estómago, y me parece que además es tan lógico pensar que la forma de alimentación muchas veces mala que tienen los pacientes obesos va a repercutir en primer lugar sobre sus órganos digestivos. El hepatocarcinoma también ocupa un rol bastante relevante, probablemente por el hígado graso inflamado que tienen estos pacientes. Gracias. Ahora, ¿sí? Entonces, vamos a referirnos un poco a estos 4 tipos de cáncer que tienen factores bastante específicos también que justifican por qué se asocian más a pacientes obesos. Entonces, hay algunos mecanismos que son comunes a todo obeso y a todo cáncer, y hay algunos otros elementos que son particulares para algunos tipos de cánceres. Si pensamos en los estrógenos, hay que recordar que el tejido adiposo es la fuente más importante de producción de estrógeno en la posmenopáusica. Y los niveles de estrógeno en mujeres posmenopáusicas son el doble más altos en mujeres obesas que no obesas. Entonces, todos los órganos que son estrógeno dependientes para el desarrollo de tumores, especialmente la mama y el endometrio, van a estar expuestos a niveles suprafisiológicos en estas mujeres obesas, y que además, después de la menopausia, siguen manteniendo niveles que les mantienen el riesgo que se ha visto, que es más del doble que las mujeres no obesas para desarrollar este tipo de cánceres. Si pensamos, por ejemplo, en el cáncer renal, en el cual se ha visto que hay una incidencia bastante más alta en pacientes con sobrepeso y muchísimo más alta en los obesos, los mecanismos no tienen relación para nada con el caso del cáncer de mama. Sin embargo, si bien los mecanismos no están tan claros, se sospecha que sí hay un rol de los estrógenos y los andrógenos para el desarrollo de los cánceres renales. También, en el caso de los cánceres renales, si nosotros pensamos que también es un órgano excretor que recibe una enorme cantidad de residuos de la alimentación, hay muchísimos estudios que han sido poco concluyentes respecto al rol que podrían tener residuos de colorantes, de pesticidas, incluso de edulcorantes artificiales y compuestos químicos varios que son adicionados por la industria alimentaria y que se excretan por los riñones y que quizás podrían tener alguna relación. Ahora, los estudios de alimentación y cáncer son bastante difíciles. No hay resultados muy concluyentes en realidad en esa materia, pero es muy probable que sí existan relaciones de ese tipo.
En el caso, por ejemplo, del hepatocarcinoma, vamos a ver un poco más adelante cómo desde una obesidad vamos a tener siempre una mayor llegada de ácidos grasos libres al hígado, que en algunos individuos se van a ir depositando y van a instalar una esteatosis simple, pero un porcentaje de ellos va a pasar hacia lo que es una hepatitis no alcohólica, y que va a tener un proceso de inflamación que ya no es solamente un hígado graso simple, y un porcentaje de eso va a pasar de este estado de hígado inflamado a un estado de cirrosis, y de ahí, de la cirrosis, el paso siguiente es el hepatocarcinoma. Bueno, este camino que siguen algunos hígados está fuertemente influenciado por la producción de adipocitoquinas proinflamatorias y que estimulan el estrés oxidativo, que a nivel del hepatocito va a terminar estimulando la angiogénesis y favoreciendo el desarrollo de neoplasia. Ahora, en todos los pacientes obesos que tienen una mayor secreción de insulina, también tienen una mayor secreción de los factores insulinosímiles, que son factores de crecimiento, que son conocidos hace muchos años, y por eso traigo esta línea del tiempo. Sin embargo, se han ido identificando mejor y se ha ido aclarando cómo estos factores del crecimiento están fuertemente relacionados con el desarrollo de muchas enfermedades, y especialmente enfermedades cardiovasculares y cáncer. Las hormonas peptídicas más conocidas como factores de crecimiento son el IGF-1 y el IGF-2, que tienen receptores de superficie celular y tienen una proteína transportadora. Los efectos metabólicos tienen relación con los niveles de unión a esta globulina transportadora. Y este sistema de IGF tiene una relación muy estrecha con los niveles de insulina, porque el receptor de factores de crecimiento es un receptor que se parece mucho al receptor de insulina. Los factores de crecimiento por algo fueron llamados inicialmente factores insulinosímiles. Son factores que comparten una serie de cadenas peptídicas con la insulina. Y eso, en términos prácticos, significa que el receptor de los factores IGF-1 y IGF-2 puede ser estimulado por la insulina cuando hay altos índices de insulina en circulación, y al revés, el aumento de factores de crecimiento puede también estimular receptores de insulina. Estos factores del crecimiento son llamados así porque finalmente su función es aumentar proliferación celular, y si esto ocurre sobre un tejido que está con algún grado de neoplasia incipiente, obviamente el aumento de estos factores va a provocar una mayor multiplicación y va a facilitar, digamos, el desarrollo de tumores. Y por otro lado, estos factores de alguna manera inhiben apoptosis. Por lo tanto, son factores que en el cuerpo humano fueron diseñados para el desarrollo y el crecimiento, para el cambio de nuestras mucosas y para todo lo que significa el recambio de células necesarias para la sobrevivencia. Sin embargo, cuando pierden su regulación, favorecen fuertemente el desarrollo y la proliferación de las células neoplásicas. Y eso es lo que puede ocurrir en nuestros pacientes obesos, que van a tener una hiperinsulinemia. Vamos a ver enseguida por qué se les va produciendo, pero de esta hiperinsulinemia también se desprende una disminución en la producción de la globulina que transporta los factores de crecimiento, y al tener menos globulina que une a los factores, vamos a tener una cantidad de factores libres mayor de lo normal, y esos factores libres son los que van a estar
actuando a nivel de las células tumorales, favoreciendo su desarrollo. Entonces, este cuadrito es solo para decirles que hoy día hay múltiples mecanismos que están siendo postulados, que reúnen este trío lamentable para los pacientes, que es la obesidad, la diabetes y el cáncer. No vamos a profundizar mucho más en eso por el momento, pero hay que tener muy claro que aquí hay un círculo vicioso que se va repitiendo muchas veces en nuestros pacientes y que nos llevan a ese tipo de complicaciones. Ahora vamos a entrar en la otra área, que es el área de las complicaciones cardiometabólicas, y donde vamos a explayarnos un poquito más en el tema de la insulinoresistencia. La insulinoresistencia desde el punto de vista del camino hacia la diabetes. Hablábamos de un principio que la obesidad mala es la obesidad que aumenta la grasa a nivel visceral. En el cuerpo tenemos grasa subcutánea que se puede alojar en distintos lugares, también a nivel abdominal hay grasa subcutánea, hay muchas veces un panículo de grasa que va debajo de la piel del abdomen, pero la grasa más dañina es la que está adentro, rodeando nuestras vísceras, y peor aún la que se infiltra dentro de las vísceras. Ahora, las personas con insulinoresistencia lo que tienen es una disminución en la captación periférica de la glucosa, un aumento en la producción de la producción hepática de glucosa y una alteración en el metabolismo de los ácidos grasos libres, donde hay una lipólisis aumentada, o sea, hay una mayor salida de ácidos grasos libres hacia la circulación, y esos ácidos grasos libres se van infiltrando en forma de triglicéridos en órganos como el hígado, los músculos, el páncreas. Entonces, esa infiltración grasa excesiva es la que nos va a ir deteriorando la salud en forma progresiva. Cuando nosotros tenemos un sujeto obeso con insulinoresistencia, pero tiene una función de células beta buena, con una buena capacidad de seguir produciendo más insulina, vamos a lograr mantener la glicemia en su nivel normal a expensas de esto, de tener una alta cantidad de insulina en circulación. Y probablemente podemos tener un sujeto con síndrome metabólico, que vamos a ver más adelante cómo lo diagnosticamos, pero en definitiva estamos diciendo que tiene algún grado de presión alta, de obesidad abdominal, probablemente alteraciones en sus lípidos, pero con glicemia normal, porque tiene una capacidad de secreción muy buena en sus células beta. Ahora, hay un grupo de sujetos que no tiene esa capacidad de células beta tan alta, y va a empezar a caer entonces en una deficiencia relativa inicialmente de insulina, y relativa porque a lo mejor todavía sus células beta secretan bastante, sin embargo no lo suficiente como para controlar bien la glicemia, y va a empezar a tener distintos grados de aumento en la glucosa, que van a partir desde niveles pequeños, que van a calificarlo probablemente como un prediabético, hasta ya niveles francamente altos y sostenidos, que va a ser cuando se instala la diabetes propiamente tal. Todo esto va ocurriendo lentamente en el cuerpo humano. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y todas estas cosas van pasando al mismo tiempo, en paralelo. En algunos sujetos unos elementos van primero o juegan un rol más importante que otro. Pero en general, en todos los obesos, lo primero que vamos a tener, y esto en edades muy tempranas de la vida, es que inicialmente tenemos una cantidad de adipocitos que son en general insulinosensibles, o sea, responden bien frente a la insulina.
Y estos adipocitos tienen capacidad de secretar muchas hormonas, llamadas adipocitoquinas, y que tienen un equilibrio en su secreción. Ahora, en la medida que esos adipocitos van hipertrofiándose y van haciéndose más grandes, se van poniendo más insulino-resistentes. O sea, dicho de otra manera, la respuesta frente a la insulina es cada vez más mala. Y al responder mal frente a la insulina, empiezan a alterar la secreción de sus adipocitoquinas. En el cuerpo humano, cuando el sujeto consume más calorías de lo que debe, de lo que es capaz de gastar, se va produciendo esto. La primera respuesta que vamos a tener frente a una carga excesiva en la alimentación es intentar producir más adipocitos, pero los adipocitos tienen una cantidad muy limitada para multiplicarse. La multiplicación de los adipocitos en general en el cuerpo humano es un poquito más alta hasta los 2 años, entre los 2 y los 5 años ya se pierde bastante, y pasados los 5 años hay una capacidad muy limitada. Ahora, la única forma como podemos estimular producción de adipocitos es a partir de los preadipocitos que vienen ya instalados en nuestro cuerpo, y estos preadipocitos vienen a su vez de una célula progenitora anterior, una célula mesenquimal, que es una célula que comparte en el desarrollo el tejido óseo y el tejido adiposo. Eso significa que si nosotros, por alguna forma, y esto lo han intentado hacer algunos fármacos, queremos estimular más producción de adipocitos para no llegar a tener que engordar tanto unos pocos adipocitos, sino tener hartos adipocitos más pequeños, que sería como la forma fisiológica, o sea, esos obesos que son relativamente sanos, lo que tienen es un mayor número de adipocitos. Entonces, logran almacenar este exceso de grasa en adipocitos no tan grandes, y eso permite que esos adipocitos son más sanos. Pero como les decía, si quisiéramos provocar eso en forma artificial, lo que ocurre es que le tendríamos que quitar progenitores al tejido óseo, y por eso caeríamos en riesgo de provocar osteoporosis y fractura. Y eso fue lo que se vio con un fármaco que se usaba antes y que estimulaba la producción de los adipocitos y provocaba un gran riesgo de fracturas. Aquí tenemos una fotografía con un gráfico que muestra cómo está demostrado que a mayor cantidad de kilos, mayor es el volumen de nuestros adipocitos. Ahora, ¿qué es lo que le está pasando a ese adipocito y a ese tejido adiposo? Porque en realidad el adipocito es uno de los miembros, es una de las células que están presentes en el tejido adiposo. Obviamente, en el tejido adiposo lo que más hay son adipocitos, pero también en el tejido adiposo, en la medida que se va inflamando este tejido adiposo por esta hipertrofia que tienen los adipocitos y que empiezan a secretar factores que son proinflamatorios como el TNF-alfa, se va a producir aquí entonces dentro del tejido una estimulación para la migración de células macrófagas y polimorfonucleares, igual que en cualquier proceso inflamatorio. En la medida que se va esto en el tiempo instalando en el sujeto que va ganando peso, su tejido adiposo se va llenando de células proinflamatorias que empiezan a amplificar la producción de estas adipocitoquinas inflamatorias y empiezan a infiltrar este tejido adiposo. Entonces vamos teniendo adipocitos cada vez más grandes, más voluminosos, hipertróficos,
que secretan cada vez más adipocitoquinas proinflamatorias, y ahí en ese tejido adiposo que está infiltrado de muchas células inflamatorias, además de seguir amplificando esta respuesta inflamatoria hacia el resto de la circulación sistémica, empieza a ocurrir otro problema, y es que el tejido adiposo por naturaleza tiene una irrigación relativamente pobre. Entonces empieza a sufrir un proceso de hipoxia que, como toda hipoxia, también estimula mayor producción de elementos de estrés oxidativo, y así esta respuesta de inflamación y estrés oxidativo se empieza a amplificar cada vez más. Ahora, todas estas sustancias de adipocitoquinas proinflamatorias, que son principalmente el TNF-alfa, como les nombraba antes, la interleuquina 6, la MCP1, la resistina, la leptina, empiezan a aumentar en la circulación sistémica. Y la única de las adipocitoquinas que es la buena, entre comillas, que es la que aumenta la sensibilidad a la insulina, que es la adiponectina, empieza a disminuir muchísimo. Entonces, en la medida que se va enfermando este tejido adiposo, vamos a tener una mayor cantidad de macrófagos dentro de ese tejido adiposo, vamos a ir teniendo apoptosis y muerte de adipocitos, y por lo tanto vamos, en vez de ir ganando adipocitos en el paciente obeso, y entre más enfermo está el obeso, va teniendo un tejido adiposo enorme, pero lleno de adipocitos gigantes que tienen una función metabólica muy alterada y una cantidad grande de macrófagos y polimorfos y fibroblastos que están infiltrando y que nos sirven para almacenar los ácidos grasos, que era la función vital del tejido adiposo. Entonces, como este tejido adiposo no logra almacenar y contener toda la cantidad de grasa que tiene ese individuo, todas esas grasas salen a circular y se van a introducir en otros órganos. Y así es como entonces empezamos a aumentar la disfunción endotelial, aumentar la resistencia insulínica, y siguen sumando los riesgos del paciente obeso. ¿Cuáles son los órganos en los cuales empiezan a influir toda esta adipocitoquina? Todos los órganos que participan en la génesis de la diabetes: el hígado, el músculo, el endotelio, el cerebro, el páncreas, etc. Volvamos al tema del hígado, que va fuertemente relacionado con el problema de la obesidad. Lo que normalmente tenemos es que el hígado tiene una capacidad para almacenar glucosa en forma de glucógeno y ácidos grasos en forma de triglicéridos, pero cuando la cantidad de ácidos grasos que no se está almacenando en el tejido adiposo, porque ya dijimos que es un tejido adiposo que está sobrepasado, empieza entonces a aumentar la lipólisis. La lipólisis tenía que haberla frenado la insulina, pero como hay insulinoresistencia, no se frena esa lipólisis y salen los ácidos grasos libres de la circulación, llegan al hígado, infiltran el hígado, dentro del hígado se convierten en triglicéridos y se acumulan y quedan ahí adentro del hígado. Y esa cantidad alta de triglicéridos dentro del hígado produce mayor insulinoresistencia dentro del hígado. ¿Qué significa eso? Dentro del hígado estaba también el glucógeno, y el glucógeno, cuánto se almacena y cuánto se degrada y se libera, está normalmente regulado por la insulina. Sin embargo, cuando hay un exceso de grasa dentro del hígado,
las señales de la insulina, las señales por receptor, el IRS1, el sustrato del receptor de insulina, se altera y se desregula, favoreciendo entonces la degradación del glucógeno, y eso es lo que va a provocar una mayor salida de glucosa desde el hepatocito. Y esta glucosa que sale a la circulación es la que va a estimular al páncreas para producir más insulina, y como les decía antes, a la medida que el páncreas puede y las células beta son capaces de producir más insulina, logran entonces regular el nivel de la glicemia plasmática, pero eso se va a sobrepasar en algún momento. Ahora, este hígado entonces está cada vez más inflamado y cada vez más dañado y con más riesgo de irse a un hígado francamente enfermo. La insulina, para actuar cuando se une a este receptor, que como veíamos antes es tan parecido al receptor de los factores de crecimiento, va a actuar principalmente a través de su rama metabólica. La rama metabólica se activa en primer lugar a través del IRS1, que es el sustrato del receptor de insulina número 1. Ese es como el inicio de esta cascada que después pasa por la PI3 quinasa y termina en las AKT, ejerciendo la acción que queremos, que siempre es antilipólisis, o sea, que mantenga los ácidos grasos guardados, síntesis de glucógeno, guardar. Siempre la insulina va a tener como un objetivo evitar que ande circulando el exceso de glucosa y de ácidos grasos libres. ¿Y qué significa resistencia a la insulina o mala acción de la insulina? Significa que es aquí a nivel del IRS donde actúan principalmente las adipocitoquinas inflamatorias, bloqueando el IRS y bloqueando esta rama. Por lo tanto, deja de ejercer este efecto la insulina y permite entonces la lipólisis, salida de ácidos grasos y salida de glucosa excesiva. Eso es la resistencia a la insulina. Y lo peor es que en paralelo, como no está actuando en forma adecuada esta rama, empieza a tomar un rol más protagónico la otra rama, que es la rama mitógena y proaterogénica, que es la rama que termina en la estimulación de la JNK y que lleva al crecimiento de las placas ateroscleróticas, a la inflamación y al desarrollo de los cánceres. Entonces, la consecuencia de un hiperinsulinismo en una primera instancia es buena porque permite, a través de esta mayor cantidad de insulina, mantener los niveles de glucosa en plasma. Sin embargo, el costo de eso es también tener una activación excesiva de esta otra parte. ¿Qué les parece que nos demos ahora un descanso para seguir en unos minutos con la otra parte? Ya, sí. Estaba muy cansada ya. El sueño. Ojalá que no se hayan quedado dormidos muchos, pero bueno, es lo que hay. Démonos 10 minutos y nos reencontramos 15 minutos, a las 10:30. La segunda parte es un poco más corta y yo creo que es más dinámica. Vale. A las 10:30 nos reencontramos. Ya. Ok. Bueno. Ya.